Muchas gracias, señor presidente. Señor Bolaños, señor ministro, usted viene aquí, después de un año de haber comparecido en la Comisión Constitucional, a hablarnos de las bondades de la democracia después de la gravedad de los hechos que han ocurrido a lo largo de este año. Lo que usted debería de haber venido, en primer lugar, es a pedir perdón a todos los españoles. Usted viene aquí hoy a explicarnos las bondades de la democracia basada en el acuerdo y en el diálogo. Un diálogo que tiene como consecuencia el despedazar la unidad de España, el despedazar España, nuestra patria. Y usted a eso lo llama cohesión social. Usted llama acuerdo al chantaje al que somete al pueblo español realizado con un prófugo de la justicia. Señor ministro, es humillante y es indigno por un puñadito de votos. Y además, un acuerdo del que todavía no sabemos su extensión. Pero, señor ministro, usted no sabe que los chantajistas no paran de pedir, no paran de pedir y no paran hasta que el Gobierno se arrodille ante sus pretensiones. De momento es una condonación de la deuda que produce una desigualdad entre los catalanes y los que no lo son, que tendrán que pagar su fiesta independentista, y un traspaso de competencias nacionales en cuanto a fronteras o inmigración ilegal. Usted a esto lo llama diálogo, democracia, cohesión social, sin despeinarse. Nosotros a esto lo llamamos traición. Señoría, señor ministro, entre las medidas que ustedes anunciaron ayer y están en sus planes, es precisamente ahora, después de 100 y pico años, cuando pretenden modificar la ley de enjuiciamiento criminal para, entre otras cosas, eliminar la acusación popular, porque usted dice que son nidos de ultras. Pero ¿por qué ahora, señor ministro? ¿Por qué ahora? ¿Puede contestarme si con la eliminación de la acusación popular ejercida por nuestro partido decaería la acusación por malversación contra Puigdemont en las dos instancias en las que se encuentra el enjuiciamiento de dicho delito vivo? Dígame, señor ministro, ¿quedaría libre del delito de malversación el señor Puigdemont? ¿Ese es el objetivo? ¿Ese es el pago? Hablamos de acusación popular. Es un tema en el que su partido se ha personado como tal en la Dana. Usted ha hablado ahora mismo también de la Dana. Es un tema que es realmente muy importante para usted, ministro de la Presidencia. ¿Esa acusación popular es para intentar evitar la corresponsabilidad de su Gobierno en este tema? Y dada la gravedad de lo que ocurrió, me gustaría saber, usted estuvo en el comité de crisis. ¿Por qué decidieron que esa situación no era de emergencia de interés nacional, si la ley contempla ese supuesto y se pudo hacer a iniciativa del Gobierno de España? ¿Qué opina usted en esa reunión? Me gustaría saberlo. ¿Por qué no se activó ningún plan estatal? Cuando, señor ministro, usted sabe que las competencias son concurrentes entre el Estado y las comunidades autónomas. Y no solo es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma, que efectivamente tiene su responsabilidad en materia de protección civil, según sentencia del Tribunal Constitucional 58/2017. En segundo lugar, entre las medidas de acción para la democracia existen medidas contra la corrupción, de las que usted hoy no ha hablado. Claro, me parece que es un tema muy difícil de que usted hable. Entre ellas, una para aumentar las plazas de fiscales. Señor ministro, ¿de qué sirve en la lucha contra la corrupción aumentar las plazas de fiscales en un cuerpo que se rige por un principio jerárquico, cuando el fiscal general del Estado está imputado, ahora se llama investigado, y ha sido probado que ha destruido pruebas y no ha presentado su dimisión, señor ministro? ¿No le he oído plantear la lucha contra la corrupción? Claro, están acusados de corrupción el entorno más cercano del presidente del Gobierno, su mujer, su hermano, personal de su Gobierno, su partido. Y usted, en lugar de poner todos los recursos del Estado al servicio de la justicia, salvaguardando su independencia en temas tan graves como debiera haber hecho, ya que usted es el ministro de Justicia,
Se ha dedicado a hacer de abogado defensor, a intervenir acusando y rectificando a los jueces. Ha afirmado que eran bulos, lo que ahora tiene visos de realidad en la instrucción de todos estos procedimientos. Y usted se ríe, señor ministro. Pues el cuerpo de justicia, los abogados, los jueces, dicen, y usted lo sabe porque lo habrá oído, que nunca se había producido un ataque contra la justicia como se está haciendo desde el propio Ministerio de su propio Ministerio del Gobierno de España. Usted se podrá reír. El tema ya de que la colonización del Consejo General del Poder Judicial y de las instituciones, eso ya se da por sabido, eso ya es efectivamente. Pero lo que realmente se está produciendo ahora mismo en el Gobierno de la Nación no es producto de risa, señor ministro, no es un chiste, no es ninguna chorrada. Por cierto, nos gustaría saber, ya que su vicesecretario Alfredo González Gómez, que fue quien contrató a la asesora de la mujer del presidente, no recuerda de quién venía la orden de hacerlo, tal y como declaró hace 2 días. ¿Usted sabe de quién vino esa orden? Creo que es usted, su superior jerárquico. Él no lo recuerda. Pues bien, otro punto importante, si hablamos de democracia, como usted también ha dicho, es la modificación de la Constitución. Pero es que usted no ha dicho todo de manera completa. Usted ha dicho que se ha modificado la Constitución por una modificación de carácter legislativo. Pero es que también se ha modificado con el asalto al Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede decir que respetan el sistema democrático cuando al asaltar el Tribunal Constitucional, este tribunal, excediéndose en sus funciones, invadiendo las competencias legislativas, en contra de la Constitución, ha llegado a revertir los valores y los principios en los que se basa nuestro Estado de Derecho? Y el más importante de ellos, como es el valor de la vida. No tienen freno, señor ministro, que no será capaz de hacer para mantenerse en el poder. Usted dirá que es una conquista de las mujeres, ya sé por dónde va a salir, está escribiendo ahora mismo y dirá esa conquista de las mujeres, ese derecho que han... No, señor ministro, eso ha sido revertir los valores y los principios en los que se basa nuestro Estado de Derecho. Y es un ataque absoluto contra la vida. Y se ha hecho con un asalto al Tribunal Constitucional. Señor ministro, su Gobierno ha conseguido que mires donde mires y hagas lo que hagas, la presión del Estado sea asfixiante en todas las facetas de la existencia. Imponen lo que tenemos que pensar, con su wokismo, amenazan nuestra agricultura, nuestra industria, nos asfixian a impuestos confiscatorios, la Agenda 2030, el Pacto Verde, la burocracia, eso sí, un descontrol absoluto para las fronteras. Pero ahora el liberticida Plan de Acción para la Democracia es un intento más de control para consolidar el poder absoluto del Gobierno. Muchas de sus medidas serán utilizadas para manipular y controlar a la prensa, favorecer al partido en el poder en elecciones y debilitar la crítica política. Es una estrategia de control encubierta bajo el lenguaje de la transparencia y la regeneración democrática. Porque ¿qué es sino la creación de un registro obligatorio de medios supervisado por la Comisión Nacional de la Competencia? Un control que pone en riesgo la libertad de expresión y la independencia mediática. Con la Ley de Medios, que es una ley mordaza, será el Gobierno el que imponga sanciones administrativas a quien él decida que no lleva a cabo un buen hacer periodístico. Sanciones que originarán un gravísimo efecto disuasorio para que a nadie se le ocurra criticar al Gobierno, ya que entre las sanciones se prevé la suspensión temporal del medio. Es un atentado a la democracia y es un escándalo. Y cómo no precisaban intervenir en las redes sociales. Pero otro de los instrumentos es el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, que gasta de manera obscena el dinero de todos para la manipulación ideológica y también es utilizable como maniobra para premiar a medios afines y castigar a los críticos. Será un arma de censura indirecta, poniendo en jaque la independencia de la prensa. En cuanto a la transparencia del sistema electoral, lo que persigue es una manipulación del sistema electoral. La exigencia de que las encuestas publiquen microdatos podría ser otra estrategia para desacreditar estudios que no favorezcan, ya que cualquier encuesta desfavorable podría ser tachada de manipulada, mientras que las favorables serían elevadas a verdad absoluta. ¿Cómo va a ser creíble, señor ministro, si en contra de la ley han dejado fuera de la Junta Electoral Central al candidato propuesto por nuestro grupo parlamentario, siendo la tercera fuerza y a lo que la ley obliga? Y por último, señor ministro, también ha anunciado la reforma del Código Penal para hacer desaparecer el delito contra los sentimientos religiosos. Usted, señor ministro, ha respaldado la ofensa realizada en televisión española contra el Sagrado Corazón de Jesús.
una ofensa gratuita contra los sentimientos religiosos de una gran parte de los españoles. La religión, le guste o no, forma parte de nuestras raíces y de nuestra cultura. No espero que lo entienda. Tampoco espero, señor ministro, que lo comparta. Pero sí le digo que usted, como ministro de todos los españoles, tiene el deber de respetar los sentimientos más íntimos y de hacerlos respetar, de la religión católica y de cualquier otra. Termino, señor presidente. Termino, señor presidente. Déjame, por favor, terminar esta frase, porque me parece absolutamente importante. De la religión católica y de cualquier otra. Pero es que usted, en lugar de reprobarlo, lo que hizo es ratificar su ofensa de manera indigna. Señor presidente, déjeme que acabe, por favor. Solamente un momento. Quítemelo de la réplica. Quítemelo de la réplica. No hay réplica. Quítemelo de la réplica, por favor. Señor presidente, déjeme acabar con la frase, porque lo que yo le quiero decir al señor ministro es que no haga demagogia diciendo que queremos meter a los humoristas en la cárcel, porque usted llama a esto libertad de expresión y a cualquier otra cosa más nibia lo llama delito de odio. Espero, señor ministro, que conteste de manera concreta a las 3 preguntas que le he hecho, porque si no las daré por supuestos. Y le pido. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Vox la señora Lourdes Méndez Monasterio. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, yo sé que le he puesto en un aprieto porque no ha contestado a ninguna de las 3 preguntas que de manera muy concreta le he hecho. Uno, la relación de la eliminación de la acusación popular con el tema de Puigdemont, otra, el tema de la DANA y otra sobre la relación de la contratación de la asesora de la señora Begoña Gómez. Sin embargo, sí que, en segundo lugar, le quiero decir que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Le he advertido en mi exposición. Yo no he dicho en ningún caso que se meta a los humoristas en la cárcel. Lo que yo sí que le he dicho es que usted tiene la responsabilidad, como ministro de España, de defender los sentimientos más íntimos de los españoles y que no puede consagrar las ofensas a esos sentimientos religiosos. En tercer lugar, en relación a los jueces, señor ministro, los actos tienen consecuencias y, por lo tanto, el desprestigio de los magistrados del Tribunal Constitucional viene determinado por las actuaciones y por la politización que ustedes han hecho de la justicia. También tengo que decirle que son 2 títulos diferentes, de la Administración de Justicia y del Tribunal Constitucional. Por eso nosotros defendemos que el Tribunal Constitucional sea una sala diferente del Tribunal Supremo. Y, por último, usted dice que le parece peligrosa la existencia de Vox. Y eso se lo dice a los españoles que sufren la inmigración ilegal, la asfixiante subida de impuestos, la imposición de la ideología de género, la vulneración de la libertad de expresión y de prensa. Eso se lo dice a los españoles que sufren el Pacto Verde, que sufren la Agenda 2030. Señor ministro, lo que los españoles tienen que estar aterrados es con este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Méndez Monasterios.